Hola, ¿qué tal? En esta ocasión nos han enviado un paquete desde China y te mostraré lo que hay aquí dentro para ver cómo funciona y qué tan buena puede ser esta herramienta. Son tres tipos de cautines, para ser específicos son de la marca iZoom, y quiero aprovechar el momento para darles gracias por enviarme estas herramientas para que las pueda probar y darles mi punto de vista. Y de esa manera, cuando tú quieras adquirir una de estas, tengas una mejor referencia. Bien, entonces vamos a ver el contenido de este modelo de cautín. Primero vemos que trae esta cajita aparte, viene por la parte de afuera y ya acá me indica que es el modelo T210. Entonces lo más seguro es que este es el maneral. Vamos a abrirlo para ver qué contiene. Contiene el maneral 210 y viene con este tipo de soporte que por lo general he visto que viene acá adentro. Viene con dos porque esto con el tiempo, bueno, se suele dañar. Ok, entonces tenemos por acá el maneral. Vamos a ver que viene acá adentro. Ok, vienen tres puntas, los tres tipos de punta que serían tipo I, tipo K, tipo IS. Ok, tenemos el manual. Vamos a darle un vistazo y vemos un resumen. Trae una especie de certificado para saber que es original de la marca. Trae acá para aportar el cautín, lo que sería la estación. Ok, nos queda el cable de poder y el cable de tierra. No tiene nada más dentro de la caja. Bien, entonces tenemos por acá la estación. Tiene una entrada de corriente 110, una tierra y para conectar la base. De este lado tiene un puerto USB-C para futuras actualizaciones. Tiene acá una perilla de ajuste, de configuración, por acá de selección y el encendido y apagado. Ahora, vamos a ver acá la base. Primero que nada, acá tiene una esponja para hacer limpieza. Esta esponja con la temperatura del cautín no se quema. Tiene acá para posar el cautín. Y esta parte me parece bastante cómoda ya que se puede mover. Entonces, eso me permite que yo pueda tener el cautín de la manera que yo sienta que es más cómodo. Luego acá tengo un apartado que es para sacar la punta del cautín. Vamos a ver cómo funciona más o menos. Está caliente, ¿no? La punta del cautín. Yo puedo meter aquí mi punta, la sacaría si quiero cambiarme de punta. Aquí hay un posapuntas, entonces esta por ejemplo es la fina, la meto en este huequito y me permite cambiar de punta mucho más rápido. Acá tengo la conexión del cautín, ¿ok? Aquí sí va el cautín o el maneral, ¿ok? Aquí conecto el cautín, bien, y la base la conecto acá en la estación. Lo voy a conectar a la corriente para encenderlo y ver lo que nos aparece acá en la pantalla. Ok, entonces prendemos acá el cautín o la estación. Ahí lo primero que vemos bien grande es la temperatura. Vemos acá el tipo de cautín de maneral que está conectado. En este caso es el T210. Lo identifica. Tiene acá tres tipos de temperatura. Posiblemente son configurables. Puedo yo seleccionar canal 1, 2 o 3, ya con temperaturas predeterminadas. Si nos vamos acá en set, bueno, al principio está en chino, pero podemos seleccionar otro lenguaje, ¿no? Acá también es un botón, yo lo presiono nuevamente y ahí puedo colocarlo en inglés. Okay, entonces acá por ejemplo tiene calibración, no nos vamos a meter tanto en esto para no hacerlo tan largo, ¿no? Pero básicamente vemos que tenemos ahí varias opciones. Bien, entonces, veamos, yo levanto el cautín, inmediatamente llega a los 380 grados, ¿ok? Hago reposar mi cautín y ahí empieza a bajar la temperatura. Quiere decir que tiene una buena sensibilidad acá en la parte de la base, ¿no? Entonces, como les dije, voy a utilizarlo de esta manera. Aquí limpiaría mi punta. Quiero cambiarme de punta estando caliente. Claro, tendría que estar la base en una parte bastante firme o tal vez fijarla a la mesa para que no se mueva. ¿Ok? Ahí cambiaría mi punta. En este caso de este lado, y con el cautín encendido podría hacerlo sin problema. Vamos a pasar a revisar entonces la otra estación. Bien, vamos a destapar esta. Ok, le vamos a dar la vuelta aquí porque es un poco más grande la caja. Entonces tenemos acá este maneral, como se puede ver acá es el 115, ok, y incluye otro, como vemos en la portada de la caja, este es el 245. También se ve acá en el manual. También le vamos a echar un vistazo para resumirlo. Ok, tiene acá el cable de poder, cable de tierra, tiene por acá los tres tipos de punta para el C115, tiene por acá los tres tipos de punta para el 245. Por acá arriba vemos también lo que es el certificado y estas son una especie de varillas que vimos ahí también en la imagen. Okay, sacamos esta tapa de acá, sacamos esta otra tapa de acá. Ok, aquí ya tenemos entonces lo que son las bases para cada cautín y tenemos la estación que es bastante pesada. Ok, aquí tenemos la otra estación. La base es básicamente igual que la otra.
Esta estación también es de 110 voltios, aquí vemos el modelo, es de 207 watts de potencia. De este lado es bastante pesadita, ¿ok? También tiene un puerto USB-C, tiene acá el switch de encendido, acá el puerto para alimentar, para conectar los dos manerales y una tierra igualmente. ¿Ok? A los laterales vemos que tiene una especie de oreja, se podría decir, y es para enganchar aquí, ¿ok? Ahí enganchamos las bases. De este lado tiene para los tres canales de temperatura y acá para manipularla. Vamos a enganchar esto por acá. Básicamente es igual, conecto las bases en la parte de atrás y los cautines en la base. Ok, también trae estas varillas que sería para sostener el cable y también para sostener, por ejemplo, el cautín. Ok, pero en este caso funcionaría más en el cautín 115 de este lado. Muy bien, entonces encendemos por acá y ahí básicamente no me está reconociendo ninguno de los cautines porque no tienen una punta. Ok, pero como vemos ya con las puntas conectadas, acá nos identifica, ok, L de left y R de right, donde tenemos conectada cada una de las puntas. Entonces, si yo desconecto acá esta punta, ya únicamente me está detectando la 110. Ok, puedo conectar estando encendido, ok, ahí ya me lo detectó. Entonces este de acá, ahí vemos rápidamente, también lo puedo utilizar acá, pero siento que este es más cómodo por aquí. Este de acá no entra acá, ok. En la parte de acá arriba, vamos a subir aquí la cámara, ok, acá arriba no engancha, ¿no? Igual no haría la función. Aquí la haría, pero obviamente no encaja, ¿no? Entonces, este lado solo me sirve para sostener el cable. Ok, tenemos aquí los tres canales de configuración, este lado, porque fue la última que levanté, ¿no? Entonces, si yo levanto esta, ahora puedo configurar los canales acá. Guardo acá, como fue la última que usé, puedo cambiar el canal de este lado. Para cambiar de este lado, entonces cambio acá, uso el canal que voy a utilizar y ahí estamos. Tenemos por acá opciones, vamos a ver si lo podemos cambiar al inglés, que es lo más seguro. Sí, este de acá. Ahí está. Por aquí vemos temperatura, ahí vemos para calibrar. Vemos acá gráficos, se puede ver gráficos también. También puedo programarla para que se apague, para que yo, si no la estoy utilizando, se apague automáticamente dentro de ese tiempo. Me parece genial. Vamos a dejarlo. Bien, ahí vemos la temperatura mínima en la que se encuentra cada uno de los cautines. Podría configurarlo en menos temperatura. Ok, tenemos el maneral 115, aquí lo vemos. Y este nos los han enviado también con sus tres puntas. Ok, tenemos esta punta de acá, que es la más fina. Tenemos esta, que es la tipo K para hacer limpieza, más que todo. Y tenemos esta curva, que también sirve para hacer limpieza en algunas ocasiones o para algún trabajo que se pueda realizar de una manera más cómoda utilizándola. Ok, tenemos este de acá, que es el 210. Este ya lo estaba usando. Es decir, ya tenía otro, no de esta marca, pero sí del mismo modelo. Bueno, este ya los hemos visto en videos anteriores. Pero básicamente son iguales, solo que un poco más grande. Y tenemos también el T245. También nos los han enviado con las tres puntas y básicamente son iguales, solo que mucho más grandes. Muy bien, vamos a probar entonces con la punta T210. Tenemos el cautín calibrado en 350 grados. Vamos a ver qué tanto se aproxima. Evidentemente hay que tener un poco en consideración que estamos utilizando un pedacito de metal abajo, obviamente eso va a disipar un poquito más el calor, ¿no? Entonces vamos a ver si alcanza un poquito más. Ok, vemos un aproximado de 330 grados y está configurada en 350. Se le podría corregir un poquito ese margen de error agregándole un poco más de temperatura. Sin embargo, hay que considerar que aquí se está disipando el calor, ¿ok? Si yo me doy fijo en la pantalla, tengo entre un 9 y 10% de pérdida, ¿no? Tenemos este de acá en 300 grados y evidentemente tiene un aproximado mucho más cercano porque esta es una punta más gruesa, ¿no? Y calienta más. Esta es la 245. Muy bien, vamos a ver la 115, cómo se comporta con la misma estación. Le voy a configurar en 350 grados, que vemos que tiene un aproximado bastante cerca. Entonces se puede decir que trabajan perfectamente. Teniendo en cuenta que este no es un calibrador de puntas profesional y que estamos disipando un poco el calor con este puerto de carga. Sin embargo, te dejaré unos videos donde se han puesto a prueba estas puntas, no solo en la temperatura, sino también en la resistencia que presentan frente al agua, es decir, qué margen de calor pueden perder
También se han hecho pruebas con estas puntas comparándolas con la de JBC, por ejemplo, y las han dejado durante 72 horas conectadas a 1000 grados Fahrenheit. Y luego de la prueba, la punta que sigue funcionando es la de marca Aisun. Entonces te dejaré esos videos en la descripción para que los puedas ver. Vamos a ver cómo se desempeña la punta 115 con una aleación original en la parte de la limpieza. En este momento está configurada en 380 grados, teniendo en cuenta que esta es una aleación original. ¿Ok? Vamos a ver. Ok. Me parece que ha hecho un buen trabajo para hacer una aleación original. Vamos a probar acá ahora, pero ahora vamos a probar con el 210. Igual está en una temperatura de 380 grados. Vamos a ver, acá en este lado hay resina todavía, entonces vamos a ver cómo se desenvuelve por aquí. Ok, me parece que también ha realizado un excelente trabajo. Vamos a ver ahora el 245 con una temperatura menor, ¿ok? Una temperatura de unos 340 grados. Aquí ya tenemos el flux. Muy bien, vamos a ver acá cómo se desenvuelve con 340, el 245. Evidentemente trabaja bien porque este es un cautín con la punta mucho más gruesa y la temperatura llega más a su aproximado real, ¿no? Porque concentra mucho más calor. Vamos a ver. Ahí vemos que también hace un buen trabajo. Entonces, usar el 245 como para este tipo de trabajos o trabajos más grandes, por ejemplo en placas de notebooks, sería una buena opción. Ok, aquí tenemos las dos estaciones, la que es doble, en este caso tenemos acá 115, 245, tenemos acá esta estación con 210. Bien, lo interesante es que me dijeron que son compatibles, me dijeron que es compatible 210 con 115, es decir, yo puedo pedir este en cualquiera de esos dos modelos. Igual ya te dejaré acá en la pantalla el modelo de este en específico. Y este de acá me comentaron que es compatible con cualquiera de los tres. Es decir, que si yo quiero comprar esta, puedo pedirla en combinación con el 115, con 245 o 115 y 210 o 245 y 210 como yo desee. Igual le vamos a hacer la prueba para ver si es cierto. Ok, lo que haré entonces será, voy a apagar acá y voy a apagar acá y voy a cambiar este cautín por el 115. Y vamos a encender acá para ver si efectivamente me lo reconoce. Vamos a encender esta. Ok, ahí está, 210 y aquí está este con el 115. Vamos a hacer otra prueba ahora. Vamos a conectar el 245 acá para ver si no se daña, porque me dijeron que no se iba a dañar. Si yo equivocadamente, por ejemplo, conecto esta acá, simplemente me debe salir un mensaje. Ok, ya sabemos que este también es compatible con el 115, solo no habíamos probado el 210. Vamos a encender esta. Aquí está, efectivamente está conectado el cautín, ok. Simplemente me arroja acá un mensaje que significa más o menos como que no hay herramienta y que se necesita conectar una. Simplemente no me está reconociendo el maneral. Ok, le conectamos el 115 y efectivamente ese sí lo reconoce. Esto obviamente es porque son de la misma marca, ¿ok? No vamos a intentar esto con marcas diferentes porque ahí sí podríamos estropear las herramientas. Entonces, la pregunta que todos quieren saber, ¿cuál de estas debo comprar? Y esto va a depender de muchos factores, así que voy a hablar un poco sobre ellos, ¿no? Primero, tenemos esta punta de acá, este cautín de acá, que es el más grande. Este, por ejemplo, me serviría para trabajar en microelectrónica en general, para la parte que es, por ejemplo, de reparación de laptops, que las placas son más grandes, este concentra más calor. Entonces, en este caso, este me serviría. Ahora, este de acá me serviría también para ambas ocasiones, ya que es un término intermedio. Y ambos, digamos que este se siente un poquito más pesado que este. Lo que cambia acá es un poco la distancia, ¿ok? Entonces, la distancia me va a permitir tener un poquito más de estabilidad en el pulso. Ahora, este sí yo diría que es especialmente para reparar celulares. Este también, este está en una zona intermedia. Y comparado con este, ok, básicamente son iguales, ¿no? Solo que este es mucho más pesado, es más corto el maneral, me puede dar
más precisión a la hora de trabajar una microsoldadura. Entonces, ahí ya sería algo que depende de cada persona, del trabajo que se va a realizar. Otro punto a tener en cuenta es si estoy iniciando mi presupuesto, ¿no? El presupuesto va a depender. Yo considero que esto de acá ya es algo lujoso, ¿no? Es algo como si yo quiero tener algo un poco más a largo plazo, ya que se ve que es una herramienta más compacta, se ve que tiene mejor calidad en esta parte de acá, ¿no? Porque los soportes sí son iguales. Sin embargo, yo también tengo la opción de comprar dos de estas y tener dos maneras distintas. Entonces, digamos que con respecto a esta marca, con cualquiera de las dos que yo compre, sea dos de estas, o sea, una de estas, creo que podría trabajar de una manera profesional. Y te dejaré en la descripción de este video el link donde puedes comprar estas herramientas. Y recuerda que puedes preguntarme en los comentarios cómo me ha ido, cómo siento que funcionan, para que de esa manera, si tú quieres comprar una, tomes una mejor decisión.